Hola, buenos días. Soy el hermano Sean Jolly con la Iglesia Bautista Chesapeake y hoy es el segundo día, o sea, día 2 del desafío de leer el Nuevo Testamento en un mes. Hoy mismo vamos a leer Mateo, el Evangelio de Mateo, desde capítulos 13 a 21. De 13 a 21. Entonces, si está conmigo, podemos empezar en Mateo capítulo 3. Y vamos a leer hasta el capítulo 21. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 21. Ayer habíamos leído de Mateo capítulo 1 a Mateo capítulo 12. Y si Dios quiere, nosotros vamos a poder hacerlo todo hasta el final del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 11 a 22. Hoy mismo estamos en Mateo 13 a 21. La Biblia dice: Y saliendo él del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mire qué piedras y qué edificios. Perdón, estoy en Marcos. Mateo 13. Mateo capítulo 13. Y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó una gran multitud, y entrando en la barca se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó luego porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Mas parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vienen los discípulos y le dicen: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: De oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende en su corazón, Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al instante la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es temporal, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y lleva fruto, y lleva uno a 100, y a otro 60, y a otro 30 por uno. Les relató a otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les relató diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol tal que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. No, así es mejor. Todas estas cosas habló Jesús por parábolas a la multitud, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo: En parábolas abriré mi boca, enunciaré cosas que han estado escondidas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús despidió a la multitud y se fue a casa, y sus discípulos vinieron a él y le dijeron: Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad. Y los lanzarán al horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, hallándolo un hombre, lo esconde y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, el cual, hallando una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y atrapó de toda clase, la cual, llenándose, la sacaron a la orilla, y sentados recogieron lo bueno en cestas y lo malo echaron fuera. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y apartarán a los malos de entre los justos, y los lanzarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dice: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Entonces él les dijo: Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aconteció que, acabando Jesús esas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos.
Capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús, y dijo a sus siervos: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos, y por eso maravillas se manifiestan en él. Porque Herodes había prendido a Juan y le había aprisionado, y puesto en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y quería matarle, pero temía al pueblo, porque le tenían como a profeta. Mas, celebrándose el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de ellos, y agradó a Herodes. Por lo cual, él prometió con juramento darle cualquier cosa que ella pidiese. Y ella, siendo instruida primeramente de su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció más por causa del juramento y de los que estaban sentados con él a la mesa, y envió decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la damisela, y ésta la presentó a su madre. Entonces vinieron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndole Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando el pueblo lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando fue la tarde, sus discípulos vinieron a él, diciendo: Este es un lugar desierto, y la hora es ya pasada. Despida a la multitud para que vayan a las aldeas y compren para sí de comer. Mas Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: Traédmelos acá. Entonces mandó a la multitud recostarse sobre la hierba, y tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y de los pedazos que sobraron, alzaron 12 canastos llenos. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo su mano, trabó de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y cruzando al otro lado, vinieron a la tierra de Genesaret, y cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar tan solo el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Capítulo 15. Entonces vinieron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan sus manos cuando comen pan. Pero él respondió y les dijo: Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldijere a su padre o a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diere a su padre o a su madre es mi ofrenda todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no honra a su padre o a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca, y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamó así a la multitud, y les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Mas él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces respondió Pedro y le dijo, decláranos esta parábola. Y Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿Aún no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es arrojado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y saliendo Jesús de ahí, se fue a las costas de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada de un demonio. Pero él no le respondió palabra. Y sus discípulos vinieron y le rogaron, diciendo, Despídela, pues, da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Mas él respondió y dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y partiendo Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y grandes multitudes vinieron a él, trayendo consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos ser sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y llamando Jesús a sus discípulos, dijo, Tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo, y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde obtendremos tanto pan en el desierto para saciar a tan grande multitud? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos cuantos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomado los 7 panes y los peces, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y todos comieron, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastos llenos. Y los que habían comido fueron 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Entonces, despedida la multitud, entró en una barca, y vino a las costas de Magdala. Capítulo 16. Y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, Cuando anochece, decís, hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está nublado. Hipócritas,
¿Qué sabéis discernir la faz del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Y viniendo los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Entonces Jesús les dijo, mirad, y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos hablaban entre sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no trajisteis pan? ¿No entendéis aún? ¿No os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas alzasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17. Y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y su vestidura se hizo blanca como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió. Y he aquí, una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús vino y los tocó, y dijo, Levantaos, y no temáis. Y alzando ellos sus ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, No digas a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre, y cayendo de rodillas delante de él, dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y le traje a tus discípulos, y no le pudieron sanar. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmele acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces, viniendo los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino por oración y ayuno. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los tributos, diciendo, ¿vuestro maestro no paga los tributos? Él dijo, sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos o tributos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le dice, de los extranjeros. Jesús le dice, luego los hijos están francos. Mas para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle su boca hallarás en un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Capítulo 18. En aquella hora vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualesquiera pues que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, como que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le sumergiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque necesario es que vengan tropiezos, mas ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te hacen caer, córtalos y échalos de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida, que teniendo los 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el fuego del infierno. Mirad, que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la haya, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda uno de estos pequeñitos.
Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mí. Les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a éste, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrando, le rogaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y sujetándolo del cuello, le dijo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Capítulo 19. Y aconteció que cuando Jesús hubo acabado estas palabras, se fue de Galilea y vino a las costas de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, pero al principio no fue así. Y yo os digo, cualquiera que repudiare a su esposa, a no ser por causa de fornicación, y se casare con otra, adúltera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase.
y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sus manos sobre ellos, partió de ahí. Y he aquí, vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Al oír esto, sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién entonces podrá ser salvo? Mas Jesús mirándoles les dijo, con los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo concertado con los hombres en 1 denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban ociosos, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dicen, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Y cuando vinieron los primeros, pensaban que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Mas él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No concertaste conmigo por 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero igual que a ti. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para ser escarnecido, azotado y crucificado. Mas al tercer día resucitará.
Entonces vino a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, concede que en tu reino se sienten estos mis dos hijos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi copa beberéis, y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, pero el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y oyéndolo los 10, se indignaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quisiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y saliendo ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y he aquí, dos ciegos sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la multitud les reprendía para que callasen. Pero ellos más clamaban, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo compasión de ellos, tocó sus ojos, y al instante sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Capítulo 21. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, y un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y les sentaron encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y las multitudes que iban delante y los que iban detrás. Y entrando en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la multitud decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y los ciegos y los cojos venían a él en el templo, y los sanaba. Y cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y posó ahí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca fruto de ti, por siempre. Y al instante se secó la higuera. Y viendo los discípulos, se maravillaron y decían, ¿cómo es que tan pronto se secó la higuera? Y respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis,
no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y cuando vino al templo, mientras enseñaba, vinieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os preguntaría una cosa, la cual si me respondieres, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces hablaban entre sí, diciendo, si dijéramos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mas ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando el primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y vino al segundo y le dijo, de la misma manera, y respondiendo él, dijo, yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros cuando, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Otra vez envió otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera, y a la postre les envió su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando viniere pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y su viña arrendará a los otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a una nación que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero cuando buscaron cómo echarle mano, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos le tenían por profeta. Wow. Esa es la dificultad de leer y hacer todas las cosas en vivo, porque si uno comete un error, es un error. Lo único que podemos hacer es leer lo mejor que podemos, y si cometemos un error, volver y hacerlo de nuevo. Y esto concluye para el día de hoy la lectura del Nuevo Testamento con el desafío de 30 días, el desafío de leer el Nuevo Testamento en un mes. Hoy mismo terminamos con Mateo capítulo 13 a capítulo 21. Para mañana, nosotros entonces vamos a comenzar con Mateo capítulo 22 y vamos a terminar en capítulo 28. Y si usted sigue con nosotros todos los días del plan de este mes para la lectura del Nuevo Testamento en un mes, entonces tenemos plan para terminar el día 25
con algunos días extras por si acaso de que si no alcanzamos a terminar con el plan que tenemos aquí. Entonces hoy mismo fue Mateo 13 a 21. Para mañana, si Dios quiere, nosotros nos veremos para Mateo 22 a 28. Mateo 22 a 28. Soy el hermano Sean Jolly con la Iglesia Bautista Chesapeake. Les quiero agradecer muchísimo por sintonizar con nosotros el día de hoy. Espero que pasen muy buen día. Nos veremos mañana si Dios quiere. Que Dios les bendiga.